Muy bien, seguimos en el escenario del poder. Stock disponible por Vía X. Y me da mucho gusto presentar que tenemos una nueva sección. ¿Saben quién llega al escenario del poder? El ex contralorito, don César Leiva, es parte del equipo de Stock disponible y le damos la bienvenida a nombre de todo el equipo, don César. Muchas Gustazo. gracias, Freddy. Gracias al equipo también. Oye, además para hablar, César, de algo muy interesante que está muy dentro, obviamente, de tu expertise como community manager, que son las redes sociales. Y vamos a analizar, atención, de aquí en adelante, las redes sociales de los candidatos a la presidencia. Sí, vamos a partir analizando los candidatos, en este caso del oficialismo, porque ¿Ya? entenderás que son muchos candidatos se suben y se bajan, entonces vamos a partir... Atento con Tarut, que va para allá también. Vamos a partir con los candidatos del oficialismo. Perfecto. Y posteriormente con los candidatos de oposición. Ya. Y vamos a ir revisando. Vamos a hablar de las redes sociales entonces, desde el oficialismo de Ignacio Briones, de Sichel y sus tatuajes, de Evelyn Matei, de Lavín, por ejemplo. Vamos a hablar también de Narváez, de Jadwe, de Tarut, de Heraldo Muñoz, de Vidal, de todo, ¿no? Los que quieren al menos intentan llegar a la presidencia hasta el momento. Hasta el momento. A través de lo que fue tu experiencia como el ex contralorito, ¿no? Y lo que sabes de redes sociales. Me parece interesantísimo. ¿Con qué empezamos entonces? Partamos entonces viendo el panorama general de las redes sociales de Chile Vamos. Vamos a ver, en este caso, las redes sociales, digamos, en cantidad de seguidores, que es como una métrica, digamos, que es como el peso que podría tener cada candidato. ¿Ya? En primera instancia... ¿Estos son los seguidores? Entonces, ¿significa esto que... Seguidores por redes sociales. Briones tiene 191.000 seguidores. Después vendría Matei. Matei tiene más seguidores que Lavín en Twitter, ¿eh? En Twitter, Briones la lleva en cantidad de seguidores. Mira. Sigue Evelyn Matei, posteriormente Joaquín Lavín, Desbordes y Sichel. Briones tiene una cantidad importante de seguidores en Twitter, no así, y vamos aquí al segundo recuadro, en Instagram, que Instagram es liderado completamente por Joaquín Lavín. Ya. Tenemos al segundo lugar acá, que es... o sea, perdón, Briones no le ha puesto mucho empeño a Instagram entonces. Tiene que trabajar ahí. Claro. Ya, igual y Facebook lo gana Lavín también. También lo gana Lavín, Facebook. ¿Cómo podríamos definir la diferencia entre estas tres redes sociales? Sí. La diferencia entre Facebook, entre Instagram y entre Twitter. Es interesante porque principalmente los políticos, su hábitat natural de redes sociales siempre va a ser Twitter, en general, en todos los países. Pero ha pasado últimamente que hay una migración desde los perfiles políticos a las redes sociales más digamos, de influencers, porque los políticos están teniendo un comportamiento en redes sociales más de influencers, que es un poco la estrategia que han tomado todos los candidatos de Chile Vamos, como lo vamos a ver posteriormente, y eso significa entrar a Instagram sobre todo, y en Facebook, que es un público un poquito más, digamos, transversal. Digamos, ahí pueden... A los candidatos les encanta hablar de la señora Juanita. ¿Dónde va a encontrar a la señora Juanita? En Facebook. No lo va a encontrar primordialmente en Twitter. Ya, o sea, Facebook sigue siendo, ahí estamos viendo, más masivo. Si uno quiere más masividad, tiene que apuntar a Facebook. Claro. Si quieres llegar a un nicho, más Twitter, me equivoco. Más que llegar a un nicho para incitar, digamos, o para influir en el debate político, Twitter es perfecto. Marca pauta. Marca pauta, claro. Ya. Obviamente, los periodistas suelen cubrir de pronto lo que está diciendo un candidato a través de Twitter. Yo lo que más uso es Twitter, por ejemplo. Claro. Facebook no lo uso. Hay un error mío entonces. Sí, claro. Y en Instagram lo uso a veces también para replicar cosas de Twitter, pero Instagram siempre se dice que es como más osito panda, ¿es verdad o no? Claro. ¿Es una red más como amistosa? Es amistosa, pero ¿sabes qué ha pasado últimamente? Que también, como la red social empieza a crecer, empiezan a migrar estos haters que estaban también en Twitter. Y empiezan el hater es el que odia, el que lanza pura mala onda. Los trolls y los haters empiezan un poco odio, ¿no? a poblar estas otras redes sociales que antes eran, digamos, más amistosas, como el caso de Instagram, que obviamente es mucho más amigable, comparten fotografías, qué sé yo. Pero hoy día tú puedes ver, sobre todo, por ejemplo, Joaquín Lavín, que es el más influyente en Instagram, que tiene su hater recurrente. A ver, empecemos entonces a analizar a Joaquín Lavín a partir de esto, porque decíamos que Joaquín Lavín no tiene no gana en Twitter, ¿no? Sí, pero mira, fíjate que en cantidad de seguidores Joaquín Lavín lidera la campaña del oficialismo. Eso, a cantidad de seguidores, él es el que la lleva. Pero ahora, tiene más conocimiento, es más popular además, tiene más carrete en lo que ha sido su campaña. En su campaña. Y su perfil, me imagino que él ha cultivado esto de ser bacheletista en un momento, socialdemócrata o pinochetista hace un tiempo también, ¿no? Claro. Es más amplio su abanico, ¿no? Es más amplio. Ahora, si nosotros nos vamos a Twitter,
y empezamos a analizar un poco el comportamiento. En este caso, por ejemplo, de Joaquín Lavín. Vámonos a Twitter, la siguiente. Ya, ahí va a aparecer. Claro. Ya. Acá, como vemos, Joaquín Lavín está en la tercera posición en cantidad de seguidores, estamos hablando, ¿cierto? Pero, si tú te fijas, hay algo en que lidera él, que es en la cantidad de tweets. Esto es un análisis de un periodo de un año. Perfecto. De la cantidad de tweets. Oye, qué interesante es lo que nos traes tú, César. ¿Ah? Sí, acá son, si te fijas, en los tweets de Joaquín Lavín, él tuiteó entre el 26 de noviembre del año pasado y 26 de enero del año pasado y el 26 de enero de este año. 9.200 veces. 9.200 veces. ¿Y eso por qué pasa? Joaquín Lavín tiene una característica que lo diferencia de los otros candidatos, que es que él utiliza la fórmula de responder a la ciudadanía. Ya. En el sentido de lo que se conoce en la atención a público, digamos, como la OIRS o el CIAC, digamos. Él responde, por ejemplo, los horarios de atención de la recolección de basura o cuál es el canal de comunicación con seguridad pública. Perfecto, ya. Ahora, es más amistoso su tweet, entonces, sí, más de servicio. Es de servicio. Tenemos un tweet del Pabelo, por ejemplo, ¿qué es lo que te da preferentemente? Por ejemplo, ahí tenemos uno, dice... Espérate, ese es el tweet con más repercusión del último año de Joaquín Lavín. Sí, Este es como más 2.300 me gusta. Me gusta, claro. Hoy parte un nuevo camino, dice. Nuestro país necesita sanar, unirse, integrarse, lograr que todos vivamos en el mismo Chile. Vale la pena jugarse por eso. Dispuesto a asumir desafío presidencial, no postularía a la reelección de Las Condes, dice. Ya seguiremos conversando. Claro, el tuit que da a entender que ya no sigue a cargo y que se lanza en su carrera presidencial. Claro, este es el tuit con mayor repercusión que tiene Joaquín Lavín, pero como te comentaba, su función en Twitter... o cómo lo han perfilado, digamos, sus estrategas digitales, es responder a la ciudadanía a través de los comentarios. Perfecto. A mí me da la impresión de que él no lleva la cuenta solo. Porque si tú te fijas, 9.200 tweets al año... Tiene un César Leiva ahí que le maneja, un community manager. Me imagino que debe tener ahí alguien detrás, un equipo. Ahora ahí se produce algún tipo de problemática, porque ¿qué pasa? Él es un alcalde, ¿cierto? Pero su cuenta es su cuenta personal, pero la está ocupando para fines públicos. Perfecto. Entonces pasa a ser una cuenta mixta, porque él está dando información que obtiene desde su lógica del cargo como alcalde. De hecho, si tú te fijas, en la mayoría de las cuentas, en Facebook, por ejemplo, se titula Alcalde Joaquín Lavín, la cuenta. Es decir, él la relaciona al cargo. Claro. Él relaciona su cuenta al cargo. Ahora lo hacen muchas autoridades en todo el mundo, eso, ¿no? Sí, claro. Mira ahora lo hizo Donald Trump, por ejemplo. Donald Trump, hay una diferencia. En Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países, lo que hacen ahí es diferenciar la cuenta de la autoridad como una cuenta. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, POTUS es la cuenta de la presidencia, del presidente como imagen, digamos. Y Donald Trump, obviamente... Real Donald Trump era tenía su cuenta personal. Su cuenta personal, perfecto. Y él poblaba la red social, digamos, la cuenta de Twitter de POTUS mientras duraba en el cargo, y cuando sale de su mandato, se archiva esa cuenta y se genera una cuenta archivo. Perfecto. Y hoy día está poblada otra cuenta POTUS por el presidente Biden. Ya, sigamos con Joaquín Lavín porque es interesante este análisis, porque, claro, Twitter él lo ocupa de una manera mucho más servicial. En cambio, Evelyn Matei, que es la otra precandidata de la UDI, es mucho más directa, ¿o no? Sí. Tiene una estrategia de usar Twitter de manera mucho más, bueno, en su estilo también, ¿no? Que va más de frente en la batalla política, ¿no? Sí, si vemos las cifras de Evelyn Matei, está segunda en el ranking. Mira, tiene hartos seguidores, casi 160.000 seguidores. Ella no tuitea mucho, si te fijas, o sea, en comparación a Joaquín Lavín, pero sí es la que más tuitea, digamos, del resto. Poco, en un año esto también, ¿no? Sí. 640 tweets, ha ocupado bastante poco su cuenta. Pero si te fijas, ella, sus tweets en general suelen tener repercusión, a diferencia, por ejemplo, de Joaquín Lavín. Fíjate en esto, Joaquín Lavín, cada tweet en promedio tiene 4 retweets, muy poquito. ¿Por qué? Porque son tweets de respuesta, o sea, le está respondiendo a una persona, no son tweets que en general tengan repercusión. Si vemos el Twitter de Evelyn Matei y vemos digamos, el tweet que tiene más retweet o mayor cantidad de alcance, que ha sido visualizado por mayor cantidad de personas, a ver, veámoslo. Es el caso, veámoslo, es el caso de las luminarias, donde ella... Aquí está, claro, esto salió en pleno cuando sale La Tercera con este artículo contra Daniel Jadwe, ¿no? Dice, a propósito del reportaje de La Tercera y de Clinique sobre el caso Luminaria, comparto la diferencia de costos para que se formen una opinión. Lamentablemente, dice en su cuenta, muchas comunas deben explicar el alto gasto público en el que incurrieron y que hoy eso es investigado por la justicia, y ella pone hay un paralelo que después se explica, lo de Recoleta son 10 años y lo de Providencia no, entonces se puede llevar a error, ¿no? Pero este tweet ella tuvo una alta repercusión, ¿no? Si bajamos un poco, podemos ver la cantidad de retweets que ella tuvo. Es un tweet muy polémico, y si tú te fijas en los 5 tweets, por ejemplo, más polémicos o más
4.000 retweets tuvo esa cuenta. Un montón. O sea, los 5 tweets que tú tienes en el ranking del top de Evelyn Matei, 3 de ellos son contra Jadwe. O sea, ella tiene un perfil confrontacional totalmente. Perfecto. O sea, y contra la figura de Daniel Jadwe. Y Recoleta. Obviamente ella se alimenta un poco de la polémica que genera el enfrentarse a Daniel Jadwe. Sobre todo en el caso de las luminarias. Hoy están muy perfilados entonces los dos candidatos de la UDI, ¿no? Uno más amistoso que el caso de Lavín, mucho más amplio, ¿no? Y más ciudadano, si tú quieres. En cambio, el perfil de Evelyn Matei entonces es mucho más direccionado. Sí. Ahora Evelyn Matei ha dado un giro un poco en el último tiempo, y ella últimamente lo que está compartiendo, y si ustedes se habrán fijado, en el último Día de los Inocentes ella compartió una imagen con su pelo verde. Ella está tratando me teñí el pelo, decía, y hacía una broma con eso. De cambiar un poco su perfil y llegar a un público más amistoso, mostrarse como una persona un poquito más, como esta lógica del influencer. Y entonces ella se muestra como, de hecho, comparte cosas de plantas, cosas de aseo y ornato de la comuna, pero relacionado al urbanismo. O sea, ha ido variando también en su una postura más de alcalde, en el fondo. Más de alcalde. Ahora es bueno resaltar también las cosas positivas. Evelyn Matei, tanto como Joaquín Lavín, en su Twitter suelen hablar de su labor como alcalde. Vamos con otro candidato presidencial, que esta vez de Bópoli, no es de Bópoli, no es de nadie en el fondo, pero es Vibe Independiente, pero lo están apoyando harto, que es el exdirector del Banco Estado, ¿no? De Sichel, que tiene bastantes seguidores también, ¿no? Tiene 63, como 18 el expresidente de Banco Estado. Y este tweet tuvo bastantes retweets, ¿eh? Tuvo 388 citados, casi 14.000 me gusta y 1.600 veces retuiteado. Nunca imaginé ser ministro y agradezco profundamente la oportunidad que me dio el presidente Sebastián Piñera de haberlo sido. Es tiempo de servicio, es tiempo de compromiso. Seguiremos haciendo todo lo posible para ayudar a las personas desde el lugar que el presidente decida, dice este tuit. Sichel, presidente Sebastián Sichel. Sí, este es su joya, digamos, el tuit que tiene mayor cantidad de repercusión. ¿Ya? Él en Twitter es el menos influyente, digamos, de todos los candidatos en el ranking. ¿Ya? De los de Chile Vamos, digamos, el que tiene menor cantidad de seguidores. Ahora sus 66.000. Sí. Si tú te fijas, él es el que tiene menos tweets en cantidad de publicaciones, el que publicó en el último año menos tweets, porque tiene 107. Pero sí tiene un buen promedio de retweets y un buen promedio de me gusta de cada tweet. Es decir, la gente suele responder y suele compartir, digamos, su contenido. Perfecto. Eso es algo positivo. En ese caso, lo que corresponde es que él siga aumentando su grueso de seguidores, su cantidad de seguidores. El perfil de Sichel en esta red social ha sido evidentemente asociado a su figura primero de ministro y después de presidente del Banco Estado. De hecho, hubo una polémica ahí, que es que el Banco Estado solía compartir mucho las publicaciones de Sichel como presidente, y hubo una crítica ahí constante en que se mostraba la imagen del presidente del Banco Estado, se etiquetaba la cuenta de Sichel y se produce un fenómeno que se produce en... Bueno, tú eras contralorito en ese momento y la Contraloría tomó uso de uno de estos tweets, ¿verdad? Del último, digamos. Del último de ellos. Que era cuando lo despedían y obviamente le daban un agradecimiento y le deseaban el mejor de los éxitos. Claro. Si tú estás deseándole el mejor de los éxitos a un candidato presidencial, lo que estás diciéndole poco... Que te vaya bien, eres nuestro candidato. Claro, ¿no? Es como que salga electo, por favor. Perfecto. Pero más que esa crítica a ese tuit en particular, lo que uno pudiese criticar, y es lo mismo que vamos a ver con el caso de Briones, es que la cuenta institucional se utiliza como una plataforma de difusión de la cuenta particular de la autoridad. Y la autoridad se lleva su cuenta después de irse el cargo. Ya está flojonazo entonces en Twitter Sichel, entonces con 66.000 seguidores, que es poco para una candidatura presidencial, y 107 tweets. Él está en un plan, me imagino, también de hacerse más conocido en lo masivo, por eso debe haber mostrado los tatuajes en la última noticia, ¿no? Parte de esa campaña para ser más masivo. De su estrategia de prensa. Vamos con Briones, entonces, que es el que tiene más seguidores en Twitter. Sí. Ignacio Briones. Sigamos, espérate, con Desbordes y terminamos con Briones. Desbordes tiene una característica, porque él no tiene, o sea, tiene una cantidad importante de seguidores, son 105.000 seguidores, pero él sigue a muchas personas. Tú podrías decir que es un dato irrelevante. Mira, ¿qué más sigue personas? Claro. Sí, pero ¿qué te dice que tú sigas a muchas personas? Él se posiciona como un candidato dialogante, ¿verdad? Claro. Por tanto, el que tenga esa cantidad de personas a las que sigue, lo posiciona en cierto modo como una persona que en la red social, por lo menos, se manifiesta como una persona dialogante, digamos. Y sigue harto más que el que le sigue, que el Lavín, ¿eh? El que le sigue, claro, es Sichel, con 4.000 y algo. 4.000 y tanto. Que también tiene un perfil más o menos dialogante, es como esta lógica más de... Tienes razón, 4.000 y tanto. Él tiene 6.000
500 casi. Ya. Claro. Él también, su lógica de utilización de la red social, primero era como diputado, digamos, Ya. y después como ministro de Perfecto. O Defensa. sea, el perfil de Desbordes en Twitter es un dialogante, Claro. al seguir a mucha gente. Sí, ahora Ya. desde el estallido social, digamos, a la fecha, que podemos hacer como un análisis, digamos, del contenido, él sí ha publicado harto Ya. respecto a la temática, digamos. Ya. Y uno de los tweets con mayor repercusión, lo podríamos ver, ¿Ya? tiene que ver con una polémica también. Perfecto, ahí está. De la carrera, dice, y sus amigos representan lo peor de la política, llenos de odio y de prejuicio. La foto es del aniversario del liceo donde estudié, como en el bosque, y donde los 3 que aparecemos somos exalumnos. Así en la educación pública, este señor no conoce ni en foto. Claro, porque Gonzalo de la Carrera es un representante de la ultraderecha y se había enojado mucho con esa foto donde Desbordes sale con 2 personas de izquierda, ¿no? Como es el presidente Mario Aguilar, el presidente de los profesores, y también el senador Alejandro Guiller. Y claro, se enoja entonces el ultraderechista Gonzalo de la Carrera y dice que Desbordes en su salsa con sus compadres, pero las personas de su sector que votan rechazo les trata con hostilidad y desdén. Ahora, es un poco paradójico este perfil dialogante por un lado. ¿Ya? De hecho, hoy día Chile Vamos dialoga en cierto modo con el partido de José Antonio Kast. Claro, en esta pasada. En esta pasada, pero la su principal convencional. tuit fue un conflicto de la carrera. Claro, exacto. Eh, Hay una contradicción. Hay una contradicción ahí. O sea, si tú me dijeras, ese tuit debiese borrarse, Claro. en cierto modo, en la actualidad, porque... Oye, dentro del parámetro de Chile, ¿con cuántos seguidores ya alguien se convierte en Twitter al menos en una persona que influye? ¿Con cuántos seguidores? Sí, más o yo creo menos? que de partida teniendo sobre 10.000 ya tú puedes tener algún tipo de repercusión, digamos, perfecto. dependiendo del área donde tú estés desenvolviéndote. Pero una de las características que hace que un tweet sea influyente también es que, por ejemplo, esté chequeada la cuenta. En general, los candidatos están todos chequeados porque pasaron por una cuenta inicialmente de autoridad. Es decir, por Ya. ejemplo, los ministros... El cheque ese- en la verificación que le otorga verificación. Twitter en su calidad de autoridad. Es bueno verificar una cuenta, entonces. Es muy bueno verificar una cuenta. Generalmente lo realizan los equipos. En el caso, por ejemplo, de los ministros, se envía una nómina a Twitter ¿Ya? y cuando inician su mandato, digamos, por ejemplo, en 2018, cuando Piñera asume su segundo periodo, ¿Ya? se envía la nómina de todos los ministros Perfecto. y se chequean todas las cuentas y el subsecretario igual. ¿Toda persona puede chequear su cuenta o tiene que tener un número de seguidores? No, da de lo mismo piso? el número de seguidores. De hecho, hay Ya. cuentas que se crearon y enseguida fueron chequeadas Perfecto. como calidad O de sea, ministro. todo ciudadano o ciudadana puede chequear su cuenta. No, tienes que tener un perfil, o sea, puede ser un perfil influyente, digamos, que tenga Ya. una cantidad de seguidores alto y que repercutas, digamos, en la opinión pública, tu calidad de líder de opinión o tu calidad de autoridad, por ejemplo. Perfecto. Una Y eso autoridad. Twitter te lo reconoce. Te lo como reconoce. Un artista, por digno de ejemplo, que chequear. lanza un disco y que ese disco tiene, digamos, un registro Ya. de propiedad intelectual, también pudiese... Perfecto. ¿Tú chequeaste tu cuenta? no, César? no, todavía no llego a esa liga, así que... Ya la va a tener que chequear, César. Leiva. No llego Ex hasta el Contralorito. Oye, vámonos entonces con la cuenta Vamos con de Briones, Ignacio que es Briones, que es el que tiene más seguidores, casi 200.000 seguidores, harto. Es el más interesante en el sentido de que ¿Por qué crees tú que tiene más seguidores Briones que el Sí. resto, siendo que es más nuevo? es más nuevo. Acá yo creo que hay un análisis importante que podríamos hacer respecto a, particularmente a Briones, pero en general a la figura de los ministros y su relación de su cuenta ¿Ya? con la cuenta de la institución donde están trabajando, que es lo que hablábamos con Sichel. Briones era ministro de Hacienda. ¿Ya? Si nosotros vemos, por ejemplo, los últimos 200 tweets del Ministerio de Hacienda, 90 de ellos eran en relación a compartir contenido de la cuenta de Briones. Ah, mira. Es Era decir, como una ellos- caja de resonancia De una del caja. ministerio de lo que compartía Briones en su cuenta. Ahora, ¿qué dice Contraloría respecto a eso? ¿Ya? Dice que las cuentas institucionales deben ser las prioritarias a nivel de compartir el contenido oficial. Ya. Porque son las cuentas que perduran en el tiempo y son las cuentas institucionales, son bienes institucionales. Perfecto. No así las cuentas de las autoridades, que son cuentas particulares, Exacto. que pueden tener un fin público, se entiende que pueden entregar información pública. Pero en el caso de la jurisprudencia de Contraloría dice, ok, privilegia las cuentas de la institución y no la cuenta de... Mira qué interesante Y de eso, hecho ¿eh? a algunos alcaldes se le ha dicho, deténgase de compartir, que la municipalidad se detenga de compartir tanto las publicaciones de... Espérate, qué bueno eso. Por ejemplo, cuando un alcalde publica algo y la cuenta oficial de la municipalidad la retuitea, ¿eso estaría mal dentro de la Contraloría? No estaría mal si es que fuese un caso, digamos... De fuera ayuda a acá. la comunidad. Claro, no más allá de eso, ¿Ya? que si no fuera reiterado, pero si tú ves que hay una reiteración y que toda la información se condensa en la cuenta, digamos, del particular, en este caso de la autoridad, y no en la cuenta institucional, es decir, mira. la información se privilegia
como canal en la cuenta particular, entonces hay un problema. Perfecto. Porque la información es pública, pero la información es institucional. Ahora es mucho más fuerte, y eso se ha demostrado en una serie también de reportajes, que cuando publica la persona tiene más repercusión que cuando publica la entidad. Claro. ¿No? Por ejemplo, si una gran estrella hace una publicidad y la publica en su cuenta, es distinta a si la publica en la cuenta de la empresa a la cual le hace publicidad, ¿no? Claro. Ahora, ahí hay ejemplos internacionales, por lo que veíamos recién en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que ocupan una cuenta oficial de la figura del presidente. Lo que podríamos hacer en Chile eventualmente es crear las cuentas de los ministros o ministras de la cartera. Perfecto. Y esas cuentas que se permanezcan en el tiempo. Porque, ¿qué pasa? Llega un ministro o una ministra a su cargo, hace crecer su cuenta y se va. Tú dices que entonces se explica el abultado que es la cuenta de Ignacio Briones con 191.000 seguidores porque tenía esta estrategia la Hacienda de... Sí, si quieres podemos ver el Twitter del Ministerio de Hacienda. Así hacemos un barrido y vas a darte cuenta que efectivamente... Bueno, los últimos tweets hablan de... Explícalo tú, ahí están los tweets. Los últimos tweets obviamente son relacionados a la nueva autoridad, pero mira, por ejemplo ahí... Esto Rodrigo Cerda ya está en el... No, creo que todavía... A ver, espere. Si bajamos... 15 de enero, ¿no? 15 de enero. Aquí está Ignacio Briones. Claro, mira, fíjate por ejemplo en ese tweet. Ya, perfecto. ¿Se puede tener ahí un poco? Bueno, ahí estamos viendo. Claro. Si te fijas ahí, son 4 imágenes de cuñas de la autoridad y lo que comparte el Ministerio de Hacienda como información, digamos, pública, si tú quisieras ponerlo textualmente, sería solo hoy el ministro Ignacio Briones en ENADE. O sea, no hay... Perfecto. No hay nada del ministerio, solo... No hay una utilidad pública en el compartir esa información. Quizás la información que está dando el ministro, la cuña que está dando el ministro, sí es de utilidad pública. Pero, ¿cuál es la diferencia de hacer eso a través de la cuenta del ministerio? Si el ministerio es la entidad que tiene, por lógica, la vocería de la temática, porque es liderada por representa a un país o a un gobierno en general, digamos, a las políticas públicas, no a la persona que está ocupando transitoriamente ese puesto, ¿no? Sí, y si tú sigues bajando, digamos, en la cuenta del Ministerio de Hacienda, comparten videos de Briones, comparten lo que te decía, cuña de Briones, y sobre todo comparten a Briones en la prensa. Es decir, a Briones participando, o por ejemplo ahí, está grabando algo para... Perfecto. Eso en el caso de, esta es una entrevista que él está dando, me imagino... En Mega. En Mega, como dice, ¿no? ¿Cómo proyectamos mañana el combate de la informalidad? Primero, la política de transferencia a las personas. Ahora, uno podría decir, hoy, ojo, esto está compartiendo algo que es importante porque dentro de lo que dijo, hay algo que debería conocer la ciudadanía. ¿Se podría decir eso? Sí, creo que en ese caso se puede tomar de esa forma. Pero, por ejemplo, el de arriba dice, hoy en DF+, entrevista del ministro Ignacio Briones. O sea, ellos comparten la entrevista completa, íntegra, pero no dan el mensaje de utilidad pública para la ciudadanía. Claro, exacto. Y eso se puede entender entonces como que están haciendo un autobombo a la persona, más que al contenido que le importa a la ciudadanía, en el fondo. Sí, porque finalmente, ¿cuál es el rol de una cuenta institucional en las redes sociales? Dar información de utilidad pública a la ciudadanía. O sea, es una herramienta válida, es una herramienta interesante para contar qué se está haciendo, las políticas públicas que se están realizando, digamos, por la institución, los proyectos de ley, por ejemplo. Pero no es necesario que eso venga de la mano del ministro. Porque la institución en sí misma puede comunicar eso como con el sello de la institución, digamos, porque lo dice la institución. Perfecto. Si el ministro habla, en cierto modo, a nombre de la institución, es el líder de la cartera, digamos. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros la Contraloría, el Contralor nunca tuvo cuenta de Twitter. Y cuando el Contralor decía algo, nosotros también... Jorge Bermúdez no tiene cuenta personal. No tiene cuenta personal. Habla a través de la cuenta de Contraloría. O sea, porque es el representante de la institución. Exacto. Y él dirige la institución. Por tanto, los lineamientos que daba él se veían reflejados en la cuenta institucional. Es súper pro el Contralor, la figura del Contralor en el final, porque tiene que dar el ejemplo. Claro. O sea, así debiera ser al menos. Así debería ser. Claro. O sea, si tú ves, por ejemplo, la Corte Suprema, tú no ves como influencer al presidente de la Corte Suprema. En Twitter, por ejemplo. Ves que la Corte Suprema, a través del PJUD, comparte la información de los fallos. Interesante, claro. Conocemos a Bermúdez siempre en su rol de Contralor, ¿no? Y su cuenta entonces personal de Twitter no tiene cuenta. No tiene cuenta. Porque habla a través de la cuenta de Contraloría con cosas que le importan realmente a la ciudadanía. Sí, en general así funcionan las instituciones que son más bien autónomas. En general pasa eso. Tenemos otros casos que no es así, por ejemplo el caso de la Defensoría de la Niñez, donde tenemos que la defensora se vuelve un poco la vocera también y pasa un poco... Claro, escribe mucho a nombre personal, ¿no? A nombre personal. Claro. Pero ella aclara que es a nombre personal y en general la cuenta de la Defensoría no comparte la información. Ahí hacen un divorcio necesario, Hace un divorcio. Lo mismo que hace Joaquín Lavín. Patricia Muñoz tiene su cuenta como ciudadana. Claro.
y la Defensoría de la Niñez como Defensoría, pero Defensoría de la Niñez no hace este trabajo de compartirle la información. De compartir cosas personales en la cuenta. Más que personales, como las cuñas, digamos, de la autoridad, salvo que sea algo interesante y lo comparten como lógica de la Defensoría. En el caso de Briones, como te explicaba, creo yo que nosotros estaríamos en condiciones de decir que sí hubo una reiteración en el compartir la imagen del ministro cuando estuvo en su cargo. Muy bien. Pasa con otro ministro, por ejemplo, Belolio. A Belolio lo ofició la Contraloría en su momento por lo mismo, porque él en Facebook... El vocero de gobierno, Jaime Belolio. Y ahí pasa algo muy particular, porque la Secretaría General de Gobierno es la encargada de las comunicaciones del gobierno. Claro. Por tanto, debiera dar el ejemplo. Pero quizás, ¿sabes qué? Quizás no está tan claro dónde son los límites, ¿no? No ha quedado muy claro, porque también me imagino que enfrentan algo novedoso, ¿no? Que este mundo de las redes, de determinar cuáles son la frontera entre una cosa y otra para que no se pasen a llevar. Si nadie le dice no digo solamente por precandidatos, sino que por todas las autoridades, alcalde, alcaldesa, todo, ¿no? Los que tienen algún cargo público, digamos. Pero te voy a poner un buen ejemplo. ¿Ya? Que es paradójico, pero un buen ejemplo es el caso de Joaquín Lavín. Él tiene muy diferenciada su cuenta particular de la cuenta de la municipalidad. Tú vas a la cuenta de la municipalidad y la relación con Joaquín Lavín es casi nula. Oye, está interesante eso. Mira, nos quedaron cosas pendientes. Recién nos metimos a Twitter, pero no hemos hablado todavía de Facebook ni de Instagram y tenemos que hablar de todos los candidatos. Por aquí van a pasar todos. Ya vimos los que van por Chile Vamos, pero vamos a hablar también los que van por la oposición en adelante. ¿Te parece, César? Sí, claro, me parece. El ex contralorito César Leiva ya es parte de nuestro equipo. Bueno, interesante, César, que estoy muy bien. ¿Y su cuenta la maneja solo o tiene...? Claro, solito. Tengo ¿Cuántos seguidores tenías en tu...? Como 36.000, algo así. Ya, pero Contralorito, ¿cuánto subió en este tiempo? El Contralorito como Contralorito, digamos, subió harto. Partimos de cero prácticamente. Claro. Terminamos con 150.000 más o menos. Imagínate. Sí. O sea, es un influencer Contralorito ya, el personaje como tal. Era paradójico porque, claro, casi ningún candidato, políticamente hablando, obtuvo una cantidad de seguidores en tan poco tiempo. Nosotros conseguimos esa cantidad de seguidores en un año. Ya, si va de constituyente, Contralorito queda. Sucedió, digamos, ya no va. Entonces, que estoy muy bien. Hasta la próxima semana, entonces. Ya, pues. Estamos hablando entonces de las redes sociales acá en la sección. Muy bien. La Contraloría de las redes sociales con don César Leiva. Gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Conversaciones necesarias desde este escenario, que es el escenario del poder, y desde este canal, que es Vía X y que está por la libre expresión. Hasta la próxima.